continuaremos con la siguiente mesa, donde el alumno Víctor Hernández expondrá la ponencia La violencia en México, de la administración de sus efectos a la atención de sus causas. Y responderá Alejandro Arreola. Víctor cuenta con 20 minutos para exponer y Alejandro con 10 minutos para su réplica. Luego habrá un tiempo para preguntas. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por venir aquí tan lejos a los parajes de Donatello. Yo quisiera salirme un poco del protocolo y empezar esta ponencia mostrándoles esta gráfica que es la tasa de homicidios en México desde la década de los 30 hasta hoy en día. Y empiezo con esta gráfica porque a mí lo que me interesa comentar en esta ponencia es el fenómeno de la violencia que inició en 2007 con la llamada guerra contra el narcotráfico y ponerla en perspectiva con la historia de la violencia en México. Yo lo único que quisiera resaltar es cómo, más o menos a principios de la década de los 40 de un país con una violencia, con niveles de violencia inaceptables, rayando los 70 homicidios por cada 100.000 habitantes, va descendiendo sistemáticamente. Hay algo de rebote en la década de los 70 y a partir del 91 vuelve a bajar. Y como pueden ver, hay un pico de pronto en 2007. ¿Por qué esto es relevante? Porque el presidente Felipe Calderón, cuando asume la presidencia de la República, nos presenta un escenario catastrófico de un país sumido en la violencia que requiere de manera imperativa la entrada de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Y resulta ser que justo en los años en que él recibe la administración pública, 2006-2007, son los mejores años en términos de tasa de homicidios desde que se tiene registro en este país. Esto es relevante no solo porque no había un problema de violencia en 2006 o de 2007, sino porque parece ser que justo uno de los candidatos plausibles de agentes que causaron esa crisis de violencia parece ser justo la guerra contra el narcotráfico, la estrategia de combate al crimen organizado empezada desde 2006, y vean cómo son niveles de violencia de los que no nos hemos podido recuperar a partir de 2007. Y con ese preámbulo yo voy a en esta ponencia hacer dos cosas. Primero, una introducción metodológica e histórica a los estudios de seguridad. Me está dando lata el botón. Usted me ha hecho tiempo. Y después un análisis ya del caso mexicano con ese contexto histórico. Y doy lectura a la ponencia. Comienzo recapitulando la definición de seguridad que enuncié el coloquio pasado, que pueden encontrar en un texto titulado La necesidad de la seguridad humana en México. Y esa definición es la siguiente. La seguridad es, objetivamente, un estado o conjunto de circunstancias que permiten la supervivencia de un ente y su pleno desarrollo. Y subjetivamente, la seguridad es la tranquilidad generada por la percepción de ausencia de amenazas a la supervivencia o al desarrollo de un ente. El sentido subjetivo de la palabra seguridad resulta claro si analizamos la etimología de la palabra. Securus se traduce en latín como sin preocupación o tranquilo, de manera que refiere a un estado subjetivo de tranquilidad producido por la percepción de ausencia de amenazas. La esfera objetiva de la seguridad también se hace manifiesta tras analizar este vocablo latino, pues la tranquilidad se produce al percibir y evaluar algo en el mundo, algo independiente del sujeto que puede o no ponerlo en peligro. Por lo menos hasta antes de 1994, la seguridad únicamente se definía en términos de supervivencia. Pero esta visión tradicional de la seguridad puede llevarse al absurdo por ser tan limitada. En un discurso pronunciado el 8 de diciembre de 1949 en Texas, el general Dwight Eisenhower, héroe de la Segunda Guerra Mundial, declaró lo siguiente: si todo lo que quieren los americanos es seguridad, pueden ir a la cárcel. Ahí tendrán suficiente comida, cama y un techo sobre sus cabezas. Pero si un americano quiere preservar su dignidad e igualdad como ser humano, no debe bajar la cabeza ante ningún gobierno dictatorial. Fin de cita. Con estas palabras, el general Eisenhower evidencia que un mundo en el que la seguridad se entienda solo como mera supervivencia nos llevaría a resultados indeseables. La vida del prisionero o la del esclavo serían los paradigmas a seguir. En un afán por concebir una definición de seguridad que fuera más allá de la mera supervivencia, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo formuló el concepto de seguridad humana en su informe sobre desarrollo humano de 1994. Esta nueva propuesta de la seguridad humana descansa sobre tres ejes. Primero, la persona como centro y objetivo de todas las labores de seguridad. Segundo, el binomio de seguridad y desarrollo. Y tercero,
la seguridad comprendida más allá de la mera supervivencia. Y quisiera enfatizar los últimos dos. El segundo eje, el binomio entre seguridad y desarrollo, propone lo siguiente: un entorno que carece de condiciones de seguridad no puede tener desarrollo, pues cualquier recurso que se destine para tal fin acabará en manos de ladrones o sus beneficiarios morirán de hambre o en una catástrofe natural. Y simultáneamente, la falta de desarrollo implica que los recursos que pueden destinarse a labores de seguridad son muy limitados, generando así un círculo vicioso. Por el contrario, un entorno con seguridad garantiza que los recursos destinados al desarrollo arriben a su destino, y a su vez en un entorno desarrollado se poseen recursos suficientes para destinar a las tareas de seguridad. El tercer eje, la seguridad entendida más allá de la mera supervivencia, propone transformar el quehacer de la seguridad destinándolo no solo a eliminar los riesgos y amenazas que hacen peligrar la vida del individuo, sino también a erradicar todas aquellas situaciones que le impiden desarrollarse plenamente: el desempleo, la falta de oportunidades educativas, la enfermedad, la pobreza, la vida en un medio ambiente contaminado, entre otras. Y para materializar en acciones concretas estos tres ejes de la seguridad humana, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo propone contemplar 7 ramas de la seguridad en cualquier sistema de seguridad: seguridad personal, seguridad comunitaria, seguridad política, seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad sanitaria y seguridad ambiental. ¿Y qué tiene que ver todo esto con México? Bueno, esta primera parte de la ponencia sirve para contrastar entre el modelo de seguridad humana, que es una propuesta integral para diseñar un sistema de seguridad, y lo que ocurre en México. En su artículo titulado La excepción permanente, Fabricio Mejía, colaborador de la revista Proceso, enunció una frase que captura la esencia del problema de la estrategia de seguridad nacional en México, frase que inspiró el título de esta ponencia. Abro cita: ¿cómo hemos llegado a esto? Probablemente porque el arte de gobernar ya no es más controlar las causas, sino administrar los efectos. Fin de cita. Si al tomar un medicamento mi enfermedad no desaparece, claramente tengo que buscar otro remedio. Y ese mismo razonamiento de sentido común aplica en el planteamiento, implementación y evaluación de cualquier política pública. El problema en México es que al parecer ese razonamiento elemental ha quedado en el olvido, pues llevamos 10 años tomando un medicamento llamado guerra contra el narcotráfico, que ha sido incapaz de detener el ascenso de los niveles de la violencia, y que mientras lo tomamos, seguimos estando peor que antes de tomar el tratamiento. Una política pública exitosa es aquella que alcanza su objetivo, y esta política de seguridad establecida desde 2006 ha fracasado a todas luces en su cometido de disminuir la violencia y restablecer el Estado de Derecho, si es que lo había. La tesis que el día de hoy les propongo es que el fracaso de dicha política de seguridad nacional se debe, entre otras razones, a que el diseño normativo e institucional, así como la práctica cotidiana del Estado mexicano en materia de seguridad, están caracterizados por ser militaristas y reactivos. Ambas características hacen al Estado mexicano incapaz de atender plenamente las causas de la inseguridad, permitiéndole tan solo administrar sus efectos. Empiezo por definir los términos. Entiendo aquí militarismo como la práctica consistente de identificar como principales amenazas a la seguridad nacional a las diversas expresiones de violencia que el hombre es capaz de realizar, ignorando el amplio espectro de otros riesgos y amenazas que puedan hacer peligrar a la comunidad política. Y como consecuencia de considerar primordialmente la violencia como la mayor amenaza a la seguridad, la práctica militarista también se caracteriza por elegir medios violentos para reprimir las amenazas, por privilegiar el uso de la fuerza sobre los otros mecanismos de prevención y reacción ante el peligro. Nótese cómo en un sistema militarista la seguridad se entiende en su sentido más primitivo, como mera supervivencia. En esa misma línea, define un modelo de seguridad reactivo como aquel que privilegia la reacción ante la amenaza sobre la prevención de esta. El militarismo en la legislación mexicana es evidente tras analizar la Ley de Seguridad Nacional. En su artículo 5, donde se enuncian las amenazas a la seguridad nacional, es decir, aquellas situaciones que ponen en entredicho la existencia misma del Estado mexicano, se mencionan únicamente amenazas antropogénicas, es decir, generadas por el hombre, y únicamente expresiones de violencia: terrorismo, traición a la patria, crimen organizado, invasión extranjera, espionaje, entre otras. Pero amenazas de origen natural,
o que no necesariamente implican manifestaciones de violencia y que también tienen el potencial de destruir al pueblo mexicano, brillan por su ausencia. Pandemias, desastres naturales, cambio climático, hambre, pobreza, situaciones que de no controlarse pueden asolar a millones de personas, no merecen siquiera una mención en esta ley. Teniendo como preámbulo esta enunciación excesivamente limitada de las potenciales amenazas a la existencia del Estado mexicano, resulta evidente por qué el orden institucional generado a partir de esta ley es igualmente militarista. En su artículo 13, la Ley de Seguridad Nacional enlista a los funcionarios que han de formar parte del Consejo de Seguridad Nacional, máxima instancia de planeación de política pública en esta materia. Dicho consejo se integra por el presidente de la República, los secretarios de Defensa, Marina, Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Función Pública, Comunicaciones y Transportes, el Procurador General de la República y el director del CISEN. ¿Por qué no está en este consejo la Secretaría de Salud, planeando qué hacer en la siguiente epidemia, teniendo tan cerca en la historia la epidemia de influenza H1N1? ¿Por qué no está la Secretaría de Medio Ambiente, adoptando estrategias que protejan al planeta, siendo que el descontrol del cambio climático puede producir resultados catastróficos a escala global? Nótese además que ninguna de las dependencias aquí mencionadas, por la naturaleza de sus funciones, está facultada o orientada directamente a la prevención de la violencia, sino a la reacción ante ella. Reacción que consiste principalmente en el uso de la fuerza. ¿Qué recurso tienen el Ejército, la Marina, la Policía Federal o la PGR que no implique el uso de la fuerza? Es precisamente para administrar la violencia del Estado que se preparan los funcionarios de estas dependencias. Podría objetarse que esto es una generalización apresurada, que incluso el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la PGR realizan acciones cívicas y de asistencia social en beneficio de la comunidad. Y eso es cierto, pero yo le pido al auditorio que mencione una actividad en la que estos servidores públicos puedan realizar sus labores sin portar un arma como cualquier otro funcionario. ¿Qué desfile no implica un despliegue ceremonial de la capacidad de uso de la fuerza pública? ¿Qué actividad de reforestación o de auxilio en caso de desastres no implica que al menos un porcentaje de este personal proporcione seguridad al área con sus armas? ¿Qué investigación de la Procuraduría no está orientada a legitimar la detención de una persona mediante el uso de la fuerza pública? El grueso de los funcionarios que integran estas dependencias están entrenados en la reacción una vez que la violencia ya se ha manifestado. Están entrenados en la administración de los efectos producidos por dicha manifestación y solo son capaces de prevenirla en un grado muy mínimo, siendo factores de disuasión. Sin embargo, en un país en el que 92.8% de los delitos no son denunciados, de acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública de 2013, y donde solo 4.46% de los delitos acreditados ante la autoridad alcanzan una sentencia condenatoria, arrojando un cálculo del 99% de delitos impunes de acuerdo al Índice Global de Impunidad México 2016, en ese país la autoridad no disuade el delito. El militarismo y la reactividad no solo enferman al sistema nacional al sistema de seguridad nacional, sino también al de seguridad pública. Mientras que las labores de seguridad nacional son, conforme al artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional, aquellas encaminadas a garantizar la estabilidad y permanencia del Estado mexicano mediante la mitigación de las amenazas que ponen en entredicho su existencia, el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública define las labores de seguridad pública como aquellas orientadas a la prevención y persecución del delito. Ahora bien, no nos ilusionemos precipitadamente, pues a pesar de que este artículo menciona expresamente que la prevención y no solo la persecución del delito es una tarea fundamental de la seguridad pública, esta misma ley da origen a un sistema nacional de seguridad pública con capacidades meramente reactivas al delito y de mediana administración de sus efectos. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en sus artículos 3 y 5, fracciones de la octava a la décima, estipula que las siguientes dependencias son las protagonistas en el quehacer diario de la seguridad pública: las instituciones policiales, el sistema penitenciario, el Ministerio Público y los servicios periciales. Además, a imitación del Consejo de Seguridad Nacional, el artículo 12 de esta ley establece la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Pública integrado por los sospechosos usuales, los secretarios de Defensa, Marina, Gobernación, los gobernadores de los estados y el presidente de la República.
El problema con la configuración del sistema y del Consejo Nacional de Seguridad Pública es que está integrado en su mayoría por funcionarios dedicados a reaccionar al delito y a la violencia, no a prevenirlos. Un militar, un marino, un gendarme, no porta un fusil para prevenir las causas sociales y psicológicas del delito, sino para disuadirlo y reaccionar si se comete. El Ministerio Público, los servicios periciales, tampoco previenen el delito, sino que lo investigan. En pocas palabras, el Sistema Nacional de Seguridad Pública tampoco está diseñado para atender las causas de la violencia, sino para administrar sus efectos. La naturaleza militarista y reactiva de los sistemas de seguridad nacional y seguridad pública del Estado mexicano es peligrosa no solo por su clara presencia en la normatividad mexicana, sino por sus resultados en el terreno. El privilegio del uso de la fuerza sobre otros mecanismos para prevenir y gestionar amenazas se hace manifiesto de entrada en el equipo orgánico y adiestramiento que se le ministra a nuestros policías, militares y marinos. Si ponemos atención al equipo que porta un policía en Estados Unidos o en Europa, notaremos que el oficial tiene un amplio espectro de opciones de uso de la fuerza, tales como levantar la voz, usar un bastón retráctil o una macana, gas pimienta, paralizador eléctrico y finalmente, como última opción, está su arma de fuego. En cambio, el policía y el militar mexicano, por el equipo que se le ministra, a saber, su arma y sus cargadores, solo tiene dos opciones: la absoluta inacción o el uso de la fuerza letal. A menos que un oficial de policía o un soldado se le agreda abiertamente con un arma de fuego, este puede ser denigrado y agredido físicamente, pues si este responde con su única opción disponible, la fuerza letal, tiene un boleto seguro a la prisión. Instancias de este dilema sobran en internet. Videos de policías y militares amenazados por turbas de gente que les increpan y agreden con palos, piedras y a golpes, dejando al personal agredido con la única opción, quizás de lanzar disparos al aire con la esperanza de disuadir a la turba y medianamente de usar sus fusiles como arma de contusión, es decir, golpear con ellos, pero nada más. En el caso de los militares mexicanos, la limitación en términos de equipo y adiestramiento es aún más dramática. A pesar de que en la práctica los militares han realizado cientos y cientos de detenciones desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, al soldado mexicano ni siquiera se le ministran esposas para asegurar un detenido, lo cual le genera una improvisación en el terreno que puede llegar a lastimar a esta persona. Un policía al menos tiene esposas para asegurar a su detenido, pero el soldado solo carga consigo su fusil, sus cargadores y su equipo de supervivencia, situación que como exmilitar les comparto por experiencia propia y que pueden corroborar mediante los reglamentos e inventarios de la Sedena en lo relativo al equipamiento orgánico del personal que cumple con un servicio armado. Más aún, a pesar de que el soldado mexicano en la práctica ha acabado realizando labores de policía, patrullaje, aseguramientos, detenciones, inspecciones de personas, al soldado en el cuartel se le adiestra para una cosa y una cosa solamente: matar al enemigo. Ningún curso básico de ingreso al Ejército y Fuerza Aérea, ni el CAMI para oficiales del que soy graduado, ni el CACIR para la tropa, enseña al recluta a detener a una persona sin lastimarla, cómo se esposa a un detenido, a qué partes del cuerpo uno puede disparar para neutralizar la amenaza sin matar a una persona. Simplemente se nos pone frente a la silueta del enemigo con la orden de abrir fuego. Incluso la potencia de fuego estándar dentro del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos es signo del privilegio de la violencia al momento de lidiar con una amenaza. Hasta hace al menos 2 años, el fusil estándar del Ejército y Fuerza Aérea era el G3 calibre 7.62. Este calibre, más alto que el que ocupan los soldados regulares en países de la OTAN, resulta muy eficiente contra los vehículos blindados que ocupa la delincuencia organizada, pero a un alto precio. Al ser el 7.62 un calibre muy alto y producir un agujero de salida muy grande, se incrementa el peligro de que la persona impactada por esta ojiva muera desangrada, independientemente del lugar del cuerpo por el que pase este proyectil. Ante dicho escenario tan precario y abrumador, ¿qué podemos hacer para purificar a México de su modelo de seguridad militarista y reactivo? En primer lugar, una reforma normativa e institucional en la que se reconozca que existen amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad pública más allá de la violencia y más allá de la acción del hombre, y que los mecanismos para enfrentar estos peligros no están limitados a la mera reacción ni al exclusivo uso de la fuerza pública. La Ley de Seguridad Nacional y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública son los primeros espacios en que se debe ampliar el espectro de amenazas a la seguridad
usando como guía las 7 ramas de la seguridad humana que enuncié al principio de la ponencia. En ambos ordenamientos se debe reconocer que la inseguridad puede presentarse en el ámbito personal, comunitario, económico, político, sanitario, ambiental y alimentario. En esa misma lógica, el ordenamiento institucional generado a partir de la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene que cambiar para permitir que otras instancias relacionadas con las 7 ramas de la seguridad participen en la toma de decisiones en esta materia. La Secretaría de Medio Ambiente para las amenazas ambientales, la Secretaría de Desarrollo Social para combatir el hambre y la pobreza, la Secretaría de Salud para prevenir y reaccionar a enfermedades, y así sucesivamente. Pero esta reforma institucional sería estéril si no viene acompañada de una profunda reforma presupuestal que le permita a estas dependencias operar con los recursos suficientes que demanda el ser una instancia de seguridad nacional o de seguridad pública. ¿Cómo va a prevenir y reaccionar la Secretaría del Medio Ambiente ante el cambio climático o un derrame petrolero si sigue marginada en términos presupuestales? ¿Cómo vamos a eficientar la persecución del delito mediante el desarrollo tecnológico si seguimos asfixiando a CONACYT con recortes presupuestales? En el plano operativo, es necesario modificar el adiestramiento y equipo orgánico que reciben aquellos funcionarios dedicados profesionalmente a la administración de la violencia del Estado. Hay que dotar a nuestros policías, marinos y militares con un espectro más amplio de opciones para el uso de la fuerza. Y si es imperativo que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública, que al menos reciban un adiestramiento propicio para tal labor. Un adiestramiento dirigido no hacia la destrucción del enemigo, sino hacia la preservación del Estado de Derecho y la protección de las personas. Concluyo insistiendo en la importancia de la reflexión profesional sobre los temas de seguridad, pues el análisis sobre este ámbito de la vida comunitaria, por las consecuencias prácticas que tiene, más que un ejercicio académico, es una obligación moral. Y me despido con la esperanza de que estas palabras lleguen a oídos de quienes pueden transformar a México y empezar a atender las causas de la seguridad, no solo administrar sus efectos. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, quiero dar las gracias a Luis Hernández por permitirme replicar a su ponencia Violencia en México, de la administración de sus efectos, a la atención de sus causas, y espero que mis comentarios sean de tono. Ahora bien, la importancia de esta ponencia radica en su intento de definir qué es la seguridad, si solo se limita a la supervivencia del sujeto, o en cambio, hay algo más allá, y por qué es necesario acentuar las deficiencias, tanto jurídicas como estructurales del sistema mexicano. Pienso que a lo largo de la ponencia mantienes una estructura coherente y que tu tesis es bastante clara, pero aún así hay que darlo de contenido. La definición de seguridad, cito, la seguridad es, objetivamente, un estado o conjunto de circunstancias que permiten la supervivencia de un ente y su pleno desarrollo, y subjetivamente, la seguridad es la tranquilidad generada por la percepción de ausencia de amenazas a la supervivencia y el desarrollo de un ente. De antemano parece extraño cuando utilizas ente en lugar de hombre, pues no es claro por el significado abstracto de ente. Mi primera pregunta es, ¿por qué piensas que es necesario ente y no hombre? ¿Qué implicaciones jurídicas tiene? Ahora bien, como dice la doctora Rosas, la seguridad no es un fin, sino un medio para posibilitar el desarrollo de las capacidades. Es claro que al introducir los 3 ejes de seguridad humana, no basta con la supervivencia, sino que hay que tomar en cuenta el desarrollo de las capacidades como fin. Por lo tanto, propones contemplar 7 ramas de la seguridad, pero no se contempla si alguna rama debe tener más importancia que otra, o qué indicador mide objetivamente la seguridad humana. ¿Cómo se sabe cuál es el nivel de seguridad ambiental o sanitaria? O bien, si se proponen otras perspectivas al respecto. Se puede arguir, por ejemplo, desde una perspectiva minimalista, que no son necesarias más que la seguridad personal, comunitaria y política, pues el individuo puede procurar su bienestar si tiene estas ramas aseguradas. O la postura liberalista, que garantiza solamente aspectos materiales, vitales para una vida plena como ingreso, educación y salud. El individuo es perfectamente capaz de obtener por sí mismo lo demás, y no necesitar de estas 7 ramas de seguridad. Mi segunda pregunta al respecto, ¿qué contestas ante estas posturas? No son mías, son posturas. Posteriormente, habla sobre las olas de violencia en México.
y cómo, cito, esta política de seguridad establecida desde 2006 ha fracasado a todas luces en su cometido, disminuir la violencia y restablecer el Estado de Derecho. Pero para restablecer el Estado de Derecho se requiere una reestructuración institucional a nivel local y federal. No basta con el cumplimiento del deber militar, sino de todo el nivel judicial. Y esto es algo que al menos no se ha intentado. Pienso que si se presenta esta idea así, hay que profundizar ante el problema del Estado de Derecho. O, tercera pregunta, enfocado a eso, ¿a qué te refieres con restablecer? Luego, la tesis, como había mencionado previamente, es bastante clara y creo que expresa correctamente la preocupación con el tema, que la respuesta del Estado mexicano es de carácter militarista y reactivo, no toma en cuenta la vulnerabilidad del individuo y por lo tanto no es capaz de una manera adecuada, si de mediar de una manera adecuada con los problemas del individuo, sino que pone en peligro su naturaleza. Como bien dices en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, se enuncian amenazas de carácter intencionales por el poder de otro Estado o por agentes no estatales, y son, por lo tanto, espionaje, homicidio, etc. Todas de origen antropogénicas. Pero, si el fundamento de las amenazas a la seguridad nacional parte de una noción táctica y operativa, orientada a contener, neutralizar o desactivar de carácter inminente, entonces es necesario que se entiendan de esta manera y no se presenten casos de fenómenos naturales, pues no se enfocan en ello. Para esto último está el análisis de riesgos, que se presenta de la siguiente manera. Cito de la página oficial del CISEN. Los riesgos a la seguridad nacional se refieren a una condición interna o externa generada por situaciones políticas, económicas, sociales o agentes no estatales, así como desastres naturales de origen humano o epidemias, que sin tener carácter de amenazas pudieran poner en entredicho el desarrollo nacional. Se definen en la Agenda Nacional de Riesgos por el Consejo de Seguridad Nacional, tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan para la Seguridad Nacional. Se actualizan periódicamente dependiendo de los fenómenos coyunturales. La perspectiva de los riesgos es estratégica, centrada en la disuasión y en la prevención. Entonces, si se entiende de esta manera, no tiene caso tener asiento permanente en el Consejo de Seguridad, pues se actualizan periódicamente, dependiendo de los riesgos que se observen. Por el contrario, el análisis de riesgos dice, pudiera poner en entredicho además el desarrollo nacional, por lo que en caso de que así se requiera, se llaman los especialistas o asesores correspondientes. Creo que sí hace falta distinguir entre estas dos responsabilidades del Consejo de Seguridad. Es correcto que administre los efectos de las amenazas, que muchas veces son de carácter inminente y sorpresa, y que el análisis de riesgo sea propiamente lo que se concentre en la prevención de lo anteriormente mencionado. Mi cuarta pregunta es, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que es suficiente un sistema de análisis de riesgo o debería de cambiar, aún así, a nivel de amenaza? Es verdad que aunque se contemple el análisis de riesgo, no es suficiente y se queda corto ante tu propuesta de seguridad humana. Pero resulta conveniente porque no se necesitaría una total reforma institucional, sino una integración de los puntos que faltan. Pues sí hay un reconocimiento de riesgos externos que no son de carácter violento ni humano. Aunque definitivamente el entrenamiento, el equipo y la educación de los cuerpos de seguridad puede ser diferente y que procure una aproximación no violenta para tratar con la población civil de mejor manera. También es importante remarcar que en el plan de estudios del Heroico Colegio Militar sí dan clases de protección civil, entre otras cosas, y parece peligroso generalizar. Si en cambio quieres criticar la ineficiencia de estas clases dentro del colegio, yo creo que hay que matizar eso. Finalmente, opino que tu conclusión logra concientizar muy bien sobre la necesidad de educar al hombre experimentado que ejecuta la seguridad para que se convierta en un hombre de ciencia. Es correcto. Porque conoce las causas y sabe. Estoy muy de acuerdo contigo cuando dices que México necesita empezar a formar sus propios arquitectos de la seguridad. Pues la reflexión sobre este ámbito de la vida comunitaria, más que un ejercicio académico, es una obligación moral. Eso es todo de mi parte. Espero tus respuestas. Muchas gracias.
¿Por qué defino seguridad solamente con relación a un ente? Porque, a ver, puede ser que una persona sea quien evalúe los riesgos que le afectan a él como individuo, pero también tú como persona o como en general animal consciente puedes preocuparte sobre algo de tu propiedad o algún objeto inerte que quizás ese objeto no es capaz de conciencia, como puede ser tu carro o tu casa, pero que aún así hay alguien que se preocupa por esos objetos. Entonces lo puse a nivel general de ente porque, insisto, es el hecho de que hay situaciones que pueden poner en peligro la existencia y desarrollo de algo que existe independientemente de que esto tenga conciencia. Es por eso que lo dejé a un nivel muy general. Tu segunda pregunta sobre si hay alguna rama de la seguridad más importante que otra, y la respuesta es muy similar a cuando nos hacen la pregunta de si hay derechos humanos más importantes que otros, porque parece que todos son iguales, todos son inalienables, pero sí hay, parece ser, derechos más importantes que otros, y la respuesta es la siguiente: hay ámbitos de la seguridad que son condiciones de posibilidad para los otros. No son más importantes, pero sí son condición de posibilidad. De entrada, el estar vivo, y ahí me voy al nivel de seguridad personal y de seguridad comunitaria. Si una persona no está viva, no puedo cuidar de su medio ambiente, no le puedo dar servicios de salud, y en esa medida la vida es el primer gran prerequisito para que se puedan desplegar las otras ramas de la seguridad. ¿Y cómo se mide su éxito? Hay varios niveles. En ese nivel más elemental de la seguridad de pura supervivencia están índices como la tasa de homicidios, en general todo lo que se relacione con la violencia en su máxima expresión, que es el asesinato. Y ya en el ámbito del desarrollo hay varios medidores de seguridad humana ya abiertamente. De hecho, Japón y Canadá son de los países que han hecho de su política de seguridad nacional la bandera de la seguridad humana. Y también está el índice de desarrollo humano, que pondera diversos rubros, el PIB per cápita, la capacidad de compra, a veces incluyen, no sé, una encuesta de felicidad de las personas en los países, pero sí ya hay algunos medidores, y sobre todo yo recomiendo consultar la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para ese ámbito, digamos, de pura supervivencia, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en sus informes anuales de desarrollo humano. Sobre tu tercera pregunta, que quisiera combinarla con la quinta, sobre qué es lo que tenemos que hacer para restaurar el Estado de Derecho y esa tranquilidad que por lo menos en la gráfica parece que estaba antes de 2006. Parece ser que en la letra no es demasiado, porque sería simplemente agregar esta lista de amenazas a la Ley de Seguridad Nacional, quizás agregar una cláusula en la que se diga que adoptamos la bandera de la seguridad humana, pero el verdadero reto es operativo y cultural. Tú mencionabas algo que recorté en esta versión de la ponencia, pero que aprovecho para mencionarlo. El gran problema en México es que no hay profesionales de la seguridad. Aristóteles, en el primer libro de la Metafísica, tiene una analogía padrísima para distinguir entre el empeiros, aquel que tiene experiencia, y el epistemón, aquel que tiene ciencia, y lo hace con una analogía entre el albañil y el arquitecto. El albañil es un empeiros, sabe construir la casa, pero no conoce las causas de por qué la casa se mantiene. Y el arquitecto, que es el epistemón, no solamente sabe construir la casa, aunque sea medio fresa porque es arquitecto, sino que además sabe las causas de por qué la casa se mantiene. Y el problema es que México, a lo largo de los siglos, ha tenido solamente albañiles de la seguridad, puros empeiros que tienen experiencia como policías, como bomberos, como militares, pero que no han recibido una formación profesional como se hace en Israel, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en los países de la OTAN en general. Sobre tu sexta pregunta del plan de estudios del Heroico Colegio Militar, en efecto, hay dos ejércitos mexicanos. Está el que existe en el papel, el que nos venden en Cinemex con el anuncio de la Gran Fuerza de México, el que está en el papel, en los desfiles, y luego está el ejército mexicano que sí existe, el real. Yo como cadete recibí esas clases de ética militar, de derechos humanos, de derecho militar, y es una cosa bien curiosa porque te leen todo el manual de derechos humanos, te citan a Aristóteles, te dicen qué es la ética, y terminando la clase te dicen, bueno, pero en realidad si tienes la opción entre matar o arrestar a un detenido, mátalo, porque si no te vas a meter en problemas. Y además está todas las situaciones que se presentan adentro del colegio, yo se los platico a nivel presencial. Nos torturan a los cadetes del colegio militar, y no me refiero a sapos, es tortura abierta. Compañeros lisiados de por vida que quedaron en mi compañía.
Y en esa medida, pues si tienes un cuate 4 años torturado y de pronto lo sacas a las praderas para hacer labores de seguridad pública y quieres que sea amable con la gente y que no haga atropellos, pues es muy complicado que con ese antecedente psicológico puedan así estar nada más por la vida ahí en la sierra. Sí. Y creo que con eso respondí. ¿Lo de riesgos? No, y sí, o sea, me remito a la misma respuesta, es decir, hay condiciones de posibilidad, lo primero que hay que proteger es la vida, y ya una vez asegurada esa condición de posibilidad, el despliegue de todas las demás. Sí. Gracias, Víctor. Tenemos todavía 5 minutos para preguntas. No sé, ¿hay preguntas en el público? Mariana. Me llama la atención cuando haces la comparación con las fuerzas policiales de otros países, porque México no es otro país. México es México. México no se enfrenta a la misma clase de problemas que otros países. Entonces, entiendo que debe haber parámetros, pero ¿por qué México, dado que no está en las mismas condiciones que, no sé, México no es Alemania, por qué tendría que hacerse la comparación? Sobre todo porque mencionas mucho las Fuerzas Armadas y cuando hablas de otros países, hablas de las fuerzas policiales y son cosas diferentes. Entonces, ¿por qué hacer esa comparación si el estado en el que vive México es muy diferente al de países de la OTAN, al de otros países de la OTAN? Sí, claro. A ver, reitero la distinción entre los ámbitos entre seguridad nacional y seguridad pública. Las labores de seguridad nacional son todas aquellas encaminadas a mitigar las amenazas que ponen en entredicho la existencia del Estado. Y luego la seguridad pública son las actividades encaminadas a la prevención del delito. Es decir, si a mí me roban, aquí saliendo de Donatello, es un problema de seguridad pública, pero no necesariamente de seguridad nacional, no se va a destruir todo el Estado mexicano por ese problema de seguridad pública. ¿Cuál es el problema? Que aquí en México ha sido el ejército, en un caso sui generis, el que ha adoptado las labores de seguridad pública y son por eso parte de este debate. Ahora bien, aprovecho tu punto porque con mayor razón el policía y el militar mexicano, por estar en una situación de violencia, que ahí se ve, abiertamente detonada desde 2006, debería de tener otras opciones de uso de la fuerza como lo hay en otros países. Pero si tú te fijas en el policía bancario que está aquí afuera, lo único que tiene es su pistola y sus esposas. Si tiene de dos, si tú llegas y le das una cachetada, o no te va a hacer nada, o te va a disparar, porque no tiene él en su fornitura ninguna otra opción de uso de la fuerza como la tienen otros policías. Y entonces es por eso que hago la comparación con otros países. ¿Rafa? Bueno, yo tengo una duda más que nada justamente con eso del sexenio de Calderón. O sea, si tú dices que, si me corriges si no se entiende mal, pero estás diciendo que la seguridad no se trata nada más de sobrevivir, de supervivencia, conlleva otras situaciones. Yo he escuchado desde el 2006 y creo que varios, las dos posturas, tanto que Calderón cometió un error y alzó la violencia, y también que fue un héroe casi, por haberse lanzado a enfrentar este problema que nos había enfrentado. El problema que yo encuentro con la postura que tú dices es, si consideramos que el gobierno, el Estado mexicano se preocupó por la consecuencia y que la guerra contra el narcotráfico fue una consecuencia, eso quiere decir que la violencia anterior, aunque sea la más baja que hemos tenido, era nada más una fachada, no era nada más que eso, porque no puede salir la violencia así nada más porque sí. Y si dices que sí, entonces no fue una acción de consecuencia del Estado, sino fue una acción que está tratando de acabar con las causas. Entonces tú parece que estás viéndolo desde una posición en la que antes del 2006 no había problemas en ese aspecto y el gobierno mexicano creó los problemas. Así más o menos lo entiendo yo. Pero no tiene mucho sentido porque si no había violencia antes, que no hubiera estado cubierta ni nada, no habría manera de que una guerra se hubiera desatado así. Solamente la guerra provocó la violencia, sí, la violencia subió porque claramente a los narcotraficantes no les va a gustar que llegue el ejército mexicano y los ataque, pero me parece que hay ahí un punto flojo en la postura que tienes. Excelente pregunta. Mira, para responder hay que hacer un poquito de metodología de ciencias sociales y hay por lo menos, tú como itamitas sabes de qué te estoy hablando. En ciencias sociales, cuando tú haces una gráfica de estas, puedes encontrarte dos cosas, una relación causal o una sola correlación. Y la correlación se explica de manera un poco chistosa. Yo podría buscar una gráfica parecida a esta, no sé, la producción de pasteles en México, y la gráfica igualita.
y yo pararme en una ponencia y decir la producción de pasteles y su fluctuación fue la que provocó la violencia en México. El problema es que tenemos con el caso mexicano es que las típicas variables que explican la violencia en otros lados no las explican en México. Muchos han aducido la falta de desarrollo económico, la pobreza y el desempleo, pero fíjate cómo en los 80s y 90s, en las grandes crisis, mientras seguíamos bajo el régimen del PRI, la violencia sigue bajando. Otros dijeron que fue la alternancia, que fue porque llegó el PAN y entonces se descontroló todo en el país, pero fíjate, desde que el PRI pierde la mayoría a finales de los 90s en el Congreso, y todavía después cuando llega Vicente Fox, la violencia sigue bajando. ¿Y eso qué es lo que nos indica? Nadie en este país sabe ni por qué estaba bajando la violencia, ni está seguro de por qué subió, porque a lo mejor pudo haber sido el gobierno de Calderón, pero pudo haber sido un incremento en los precios de la cocaína que desató una lucha entre cárteles. No lo sabemos, porque es un ambiente que no tenemos controlado en términos experimentales. Pero uno no puede ignorar el hecho de que es un candidato muy plausible, demasiado plausible, el sexenio de Felipe Calderón haber sido el agente que provocó esto. Yo no dudo que a lo mejor había violencia en otros ámbitos, en términos de secuestro, en términos de robo, pero de eso no hay cifras tan antiguas. Y en cambio sí las hay en la tasa de homicidios, porque los homicidios se registran desde finales del siglo XIX en los anuarios de la República Mexicana. Es algo que tenemos muy bien documentado, y a lo mejor había violencia de otras maneras, pero en su máxima expresión, que es el homicidio, el problema no estaba ahí. Bueno, pues muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Y damos paso a la siguiente ponencia.